Mi esposa me envió un mensaje, no soy de tu propiedad. Llegaré tarde. No llames. Le respondí. Ya no soy tu marido. No vuelvas 5 minutos después. 50 llamadas perdidas. Mira, no soy un hombre celoso, nunca lo he sido. Probablemente nunca lo seré, solo soy un tipo que aprecia las cosas simples de la vida, una cerveza fría en un día caluroso, un buen partido de fútbol el domingo y lo más importante, comer mi pollo a la parrilla en paz sin tener que presenciar la audición improvisada de mi esposa para cada reality show que celebra las malas decisiones, pero aparentemente el universo tenía otros planes para mí esa noche de sábado, en particular en la barbacoa del patio trasero de Rey, porque Harper decidió tirar todo el sentido común por la ventana y actuar como si estuviera filmando un episodio piloto de Soltera y Orgullosa. La edición casada debería haber sabido que algo andaba mal cuando pasó 2 horas preparándose para una fiesta informal en el vecindario, 2 horas para el patio trasero de Rey. El hombre asa perritos calientes en platos de papel y lo llama cena elegante, pero allí estaba ella rizando su cabello, cambiándose de ropa 3 veces y rociando suficiente perfume para fumigar un país pequeño. Le pregunté si esperaba que apareciera el presidente y ella solo puso los ojos en blanco y dijo que no entendería la moda. Íbamos a comer ensalada de papas bajo luces de cadena. No caminar por la alfombra roja en la gala del Met. La fiesta comenzó bastante normal. Tomé mi lugar habitual cerca de la parrilla, reclamé mi territorio con una cerveza y un plato de pollo y me instalé para lo que asumí que serían unas cuantas horas de hablar sobre él cuidado del césped y quejarme de los impuestos a la propiedad como cualquier respetable padre suburbano. Rey estaba volteando hamburguesas, Dan estaba discutiendo sobre los playoffs y todo era perfectamente hermosamente aburrido. Entonces Harper entró con un vestido que gritaba disponible más fuerte que un letrero de neón en un motel y vi mi tranquila tarde dar vueltas en él desagüe más rápido que mi fe en este matrimonio. Ella comenzó a bailar y no el tipo de balanceo al ritmo de la música que las esposas normales hacen en las barbacoas, no. Esta era una coreografía de vídeo musical completa con movimientos de cabello y caderas. Eso pondría celosa a una bailarina de respaldo de Shakira. El DJ ni siquiera era tan bueno, era la lista de reproducción de Spotify de Rey, por Dios, la misma reproduce en cada fiesta Don't Stop Believer y Uptown Funk una y otra vez, pero Harper estaba allí actuando como si hubiera descubierto el ritmo por primera vez en su vida, y naturalmente tenía público porque aparentemente en cada fiesta hay al menos 3 tipos que piensan que una mujer casada bailando sola es una invitación abierta. Traté de ignorarlo. Realmente lo hice, me concentré en mi pollo, tuve una conversación detallada con Dan sobre su nuevo cortacésped, incluso ayudé a Rey a reabastecer la hielera, pero es difícil mantener tu zen cuando tu esposa se ríe como si estuviera audicionando para un comercial de pasta de dientes y de pie demasiado cerca de un tipo con un sombrero al revés que definitivamente alcanzó su punto máximo en la escuela secundaria. La peor parte es que no dejaba de tocarse el cabello, ese movimiento de risa giratoria que hacen las mujeres cuando están coqueteando, la señal universal que dice estoy disponible, interesado, excepto que ella no está disponible porque ya sabes, está casada con el tipo que actualmente está viendo este desastre de tren desarrollarse a 10 pies de distancia. Rey se inclinó hacia mí, la preocupación escrita en toda su cara. Oye, hombre, ¿estás seguro de que vas a dejarla hacer eso? Hizo un gesto hacia Harper, que ahora está susurrando algo al oído del tipo del sombrero al revés mientras prácticamente lo subo como a un árbol. Tomé un largo sorbo de mi cerveza, la dejé con el tipo de calma que viene justo antes de un tornado y dije soy su esposo, no su rastreador GPS, lo cual era cierto. Técnicamente, no soy uno de esos tipos controladores que monitorea cada movimiento de su esposa y se asusta si ella habla con otro humano con un cromosoma, pero hay una diferencia entre hablar y cualquier performance que Harper estuviera haciendo. Entonces sucedió el momento que me hizo darme cuenta de que oficialmente había entrado en la zona desconocida del respeto marital. Harper extendió la mano, enganchó su dedo alrededor de la cadena de otro tipo, algo de plata que probablemente costó $15 en el centro comercial, y se inclinó lo suficientemente cerca para contar los pelos de su nariz. Todo el patio trasero quedó en silencio, no silencio de película, sino ese silencio incómodo donde todos fingen no mirar mientras definitivamente miran. Incluso la música pareció bajar por respeto a la gran audacia de lo que estaba sucediendo. Dejé mi cerveza con el tipo de precisión que pondría celoso a un cirujano. Me puse de pie. Sacudí migas imaginarias de mis jeans y caminé hacia mi esposa y su nuevo club de fans con una sonrisa que definitivamente no llegó a mis ojos. Disculpen caballeros, dije, voz tranquila como un lago antes de una tormenta. Mi esposa parece haber perdido su dignidad en algún lugar cerca de tus zapatillas. Si lo encuentras, por favor devuélvelo a objetos perdidos. Los chicos se dispersaron como cucarachas cuando enciendes la luz de la cocina. Harper, bendiga su corazón, tuvo la audacia de sonreírme. Como si yo fuera la irrazonable. Relájate, Mason, dijo, agitando la mano con desdén. Es solo una fiesta así.
De alguna manera, disculpa que medio vecindario la haya visto practicar para una carrera en baile exótico. La miré, realmente la miré y me di cuenta de que no reconocía a la mujer parada frente a mí. Esta no era la Harper con la que me casé, la que solía reírse de mis chistes estúpidos y que realmente disfrutaba pasar tiempo conmigo en lugar de tratarme como un obstáculo entre ella y cualquier validación que estuviera buscando desesperadamente de extraños. Exactamente. Dije manteniendo ese tono extrañamente tranquilo que estaba empezando a asustarme. Incluso a mí es una fiesta. No una audición abierta para el próximo buscador de atención de Estados Unidos. Podía sentir todas las miradas en ese patio trasero sobre nosotros, el tipo de atención que normalmente me incomoda, pero en ese momento no me importó. Terminé de fingir que todo estaba bien, terminé de poner excusas por comportamientos que avergonzarían a un adolescente. Terminé de ser el marido comprensivo que simplemente se da la vuelta y acepta la falta de respeto como si fuera parte del paquete matrimonial. Miré a mi alrededor todas las caras que nos miraban. Ray parecía preocupado, Dan parecía impresionado, Jenny se tapó la boca para ocultar una sonrisa y anuncié lo suficientemente alto para que todos oyeran: bueno, amigos, me voy antes de que empiece a cobrar la entrada a este circo. Disfruten el resto de su noche. Hice una pequeña reverencia del tipo que haces después de un truco de magia particularmente bueno y comencé a caminar hacia mi camioneta. Detrás de mí podía escuchar a Harper balbucear algo sobre que yo era dramático y la avergonzaba. Lo cual era gracioso considerando que acababa de dar una charla TED sobre cómo humillar a tu cónyuge en público. La multitud estaba silencio sepulcral. Podrías haber oído caer un alfiler o en este caso podrías oír los tacones de Harper haciendo clic en el concreto mientras la realidad comenzaba a instalarse. Ray susurró lo suficientemente alto para que lo oyera: maldita sea, hermano. Esa es una forma de soltar el micrófono. No respondí, no miré hacia atrás, no hice nada más que seguir caminando hacia mi camioneta con la cabeza en alto y mi dignidad aún intacta, que era más de lo que podía decir de mi esposa. Me subí a mi camioneta, encendí el motor y sentí algo. No había sentido paz en meses, dulce y hermosa paz, sin complicaciones, sin gritos ni peleas dramáticas, sin objetos arrojados ni portazos, solo el sonido de mi motor al arrancar y mi paz mental reiniciándome como una computadora que finalmente decidió funcionar correctamente. Mientras salía de la entrada de Ray y veía cómo la fiesta se encogía en mi espejo retrovisor, pensé para mí mismo: bueno, Mason, acabas de presenciar cómo tu matrimonio muere en una barbacoa, al menos el pollo estaba bueno. Llegué a casa en un tiempo récord. ¿Qué es lo que pasa cuando te alimentas de partes iguales de ira y claridad? No aceleré. No conduje imprudentemente, solo mantuve un ritmo constante mientras mi cerebro procesaba el hecho de que mi esposa básicamente había hecho una audición para Girls Gone Wild de edición suburbana frente a todos. Sabemos que entré en la entrada, apagué el motor y me senté allí por un minuto en el bendito silencio de la cabina de mi camioneta, preguntándome cómo diablos mi vida se había convertido en una canción country sin el solo de guitarra decente dentro de la casa. Fui directo al fregadero de la cocina y comencé a lavarme las manos, porque aparentemente eso es lo que haces cuando tu matrimonio implosiona, te aseguras de que tus manos están limpias. Tal vez era simbólico, tal vez solo estaba tratando de borrar el recuerdo de las últimas 2 horas, o tal vez solo necesitaba algo normal que hacer mientras mi mundo entero se inclinaba de lado. Me estaba secando las manos cuando escuché su auto detenerse. 15 minutos, duró exactamente 15 minutos en esa fiesta después de que me fui antes de decidir volver a casa y hacer control de daños. La puerta principal se abrió y Harper entró con ese mismo vestido, pero ahora parecía menos como si fuera fabulosa. Y más como si hubiera cometido un terrible error y estuviera aquí para negociar mi salida. El perfume me golpeó antes que ella. Estaba usando suficiente para cubrir una escena del crimen, lo cual era apropiado considerando lo que acababa de hacerle a nuestro matrimonio. Se quedó en la puerta mirándome con esos grandes ojos que usualmente funcionaban como un botón de reinicio en mi ira, pero esta noche solo parecían una táctica de manipulación. Finalmente aprendí a reconocer que me dejé llevar, dijo su voz haciendo esa suave cosa de disculpa que las mujeres hacen cuando quieren que olvides que acaban de cometer un delito social. Solo quería sentirme notada. Seguí enjuagándome las manos. Aunque ya estaban limpias, mirando el agua circular por el desagüe como si mis pacientes se sintieran notados, como si fuera un fantasma invisible que acechaba nuestro matrimonio en lugar del tipo que literalmente notaba todo, incluyendo el hecho de que había pasado más tiempo coqueteando con extraños que hablando con su verdadero esposo en los últimos 3 meses. Cerré el agua y agarré la toalla, tomándome mi tiempo secando cada dedo como si estuviera realizando una cirugía. Te notaron, dije manteniendo mi voz tranquila y nivelada, lo que pareció desconcertarla más que si hubiera gritado. Todo el código postal notó. Estoy bastante seguro de que alguien en el condado de al lado notó que quieres atención. Felicidades, lo tienes.
probablemente seas tendencia en el grupo de Facebook del barrio ahora mismo. Ella se estremeció ante eso y sentí un poco de satisfacción de la que no estoy particularmente orgulloso pero tampoco avergonzado de admitirlo. Suspiró, uno de esos suspiros profundos que se supone que te hacen sentir culpable por estar molesto por algo que en realidad es molesto. Fue estúpido, admitió. Acercarse e intentar tocar mi brazo, lo que evité sutilmente al alcanzar un vaso en el gabinete. No volveré a hacer eso. Llené el vaso con agua, tomé un largo trago y la miré por encima del borde. Dime eso mañana por la mañana, dije esta noche. Solo intentas ganar puntos de servicio al cliente. Es tú, por favor. No dejes una mala reseña. Disculpa, no tú. De verdad entiendo lo que hice mal. Disculpa. Su cara hizo una especie de ciclo donde recorrió 5 emociones diferentes en 3 segundos: sorpresa, ira, dolor, desafío y finalmente, resignación y aceptación. Eso no es justo. Ella dijo, pero su voz carecía de convicción porque ambos sabíamos que era completamente justo. Las disculpas de medianoche son como esos productos de infomerciales nocturnos. Suenan increíbles cuando estás desesperado y cansado, pero por la mañana te das cuenta de que acabas de comprar una basura. Eso en realidad no funciona. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio y ella me siguió como un cachorro que sabe que está en problemas, pero aún así quiere cenar. Me cambié por mi ropa de dormir, que es solo una camiseta vieja y pantalones cortos de gimnasio porque no soy elegante, y me metí en la cama. Harper se preparó para ir a la cama y pasó por toda su rutina nocturna. Como si todo fuera normal, como si no nos hubiera humillado a ambos frente a nuestros amigos. Se deslizó en la cama a mi lado y pude sentir que esperaba que dijera algo para decirle que estaba bien. Volver a ser el esposo comprensivo que barre todo debajo de la alfombra. En cambio, me quedé mirando el ventilador de techo, viéndolo girar en la oscuridad y pensando en cómo las relaciones son como ese ventilador. Simplemente siguen girando en círculos sin llegar a ninguna parte, solo mueven el aire y lo llaman progreso. Pensé que las disculpas a medianoche son como wifi barato. Dejan de funcionar por la mañana y tenía razón porque ya podía sentir la desconexión sucediendo, ese símbolo de buffer girando en mi cerebro diciéndome que esta conexión estaba a punto de caerse. Harper intentó acercarse, probablemente buscando seguridad física de que estábamos bien, pero me quedé exactamente donde estaba, boca arriba como un cadáver en un funeral por mi matrimonio. Mason, susurró en la oscuridad. Respondí que no le daría nada más porque ya no tenía trabajo emocional para ese día. ¿Estamos bien?, preguntó, y casi me reí de lo ridícula que era la pregunta. Merecía su propio especial de comedia. Vivimos en la misma casa. Dije que si eso está bien o no, es un tema de debate. No dijo nada después de eso y al final la oí respirar hasta que se durmió. Lo cual fue impresionante, considerando que estaba bastante seguro de que nunca volvería a dormir. Pero de alguna manera lo hice, y cuando me desperté a la mañana siguiente, Harper ya estaba despierta, revisando su teléfono como si nada. Fue entonces cuando lo supe con certeza. La disculpa de medianoche ya había expirado tal como predije. Me levanté, bajé y comencé a preparar el desayuno: huevos, tostadas de tocino, toda la rutina de padre doméstico. Harper bajó finalmente todavía en pijama y se sentó a la mesa de la cocina mirándome cocinar por la mañana. Dijo tratando de sonar normal: buenos días. Respondí volteando los huevos con la precisión de un hombre que decidió tomar el control de las únicas cosas que ya no puede controlar. Cuando el desayuno estuvo listo me senté frente a ella y le presenté lo que llamaba la nueva política familiar, lo cual suena mucho más oficial de lo que realmente era, pero necesitaba que sonara oficial porque había terminado de jugar no más noches de pareja. Anuncié cortando mis huevos como si estuviera dando una presentación corporativa. Tú haz lo tuyo, yo haré lo mío. Dinero para gastos separados. Lo que ganas es tuyo. Lo que yo gano es mío. Mensajes de cortesía antes de las 10 de la noche. Si vas a llegar tarde, se acabó. Ese es el nuevo sistema. El tenedor de Harper se detuvo a medio camino de su boca. Me estás castigando, dijo, y ahí estaba la tarjeta de víctima, justo a tiempo. Di un mordisco al tocino, lo mastiqué lentamente y negué con la cabeza. Dije que estaba protegiendo mi cordura. Hay una diferencia que implica el castigo. Estoy tratando de hacerte sufrir. Solo intento sufrir menos. Dejó el tenedor, sus ojos brillaban con esa ira que viene cuando alguien se da cuenta de que no puede manipular su salida de las consecuencias. Eres ridículo.
dijo cruzando los brazos como un adolescente que acaba de ser castigado. Sonreí, de verdad sonreí, porque ridículo era el mejor cumplido que había recibido en meses. Tal vez estuve de acuerdo untando mantequilla en mi tostada con el cuidado de un hombre que finalmente entiende su valor, pero al menos soy constantemente ridículo. ¿Sabes lo que obtendrás conmigo? Soy confiablemente ridículo, el Toyota Camry de ridículo no emocionante, pero te llevaré a donde necesitas ir sin drama. Ella puso los ojos en blanco tan fuerte que me sorprende que no se le cayeran de la cabeza y rodaran por el suelo de la cocina. Esto es estúpido, murmuró, pero no discutió las reglas que me decían todo lo que necesitaba saber. Ella sabía que la había cagado y sabía que yo hablaba en serio. El albañil que se habría disculpado por poner límites y hacerla sentir incómoda se había ido, reemplazado por esta nueva versión que aparentemente había descubierto que el respeto por uno mismo se siente mucho mejor que ser un felpudo. Terminamos el desayuno en silencio, del tipo que no es cómodo pero tampoco hostil, solo vacío como una habitación. Después de que todos se fueron de la fiesta, Harper subió para prepararse para lo que fuera que hubiera planeado para el día y yo limpié la cocina cargando el lavavajillas y limpiando los mostradores con la precisión metódica de un hombre, quien decidió que controlar su entorno es más fácil que controlar su matrimonio. Mientras yo fregaba el último plato, me di cuenta de algo profundo. Simplemente establecí límites como un adulto y el mundo no se había acabado. De hecho, me sentí mejor que en meses. ¿Quién iba a saber que no ser una persona fácil de manipular podría ser tan liberador? Al día siguiente, estaba hasta los codos en una renovación de gabinetes en Henderson, cuando mi teléfono se rompió. Harper pasó por el taller con el almuerzo. ¿Nos vemos al mediodía? Sin duda. No, ¿está bien? Solo una declaración, como si fuera la directora ejecutiva anunciando una reunión obligatoria. Me quedé mirando el texto por un segundo debatiendo si responder con "no te molestes" o simplemente dejarla venir y ver qué pasaba. Elegí la opción 2 porque tenía curiosidad por saber qué tipo de ofrenda de paz había preparado esta vez. Literalmente, he estado dirigiendo mi propio negocio de carpintería durante 8 años y mi taller es básicamente mi santuario, el único lugar donde las cosas tienen sentido porque la madera no responde, las medidas no mienten. Y si algo está roto, en realidad puedes arreglarlo con las herramientas adecuadas. Es un edificio de metal detrás de nuestra casa que convertí en un espacio de trabajo adecuado, con todas mis sierras, bancos de trabajo de Sanders y suficiente aserrín para hacer un muñeco de nieve. Si los muñecos de nieve estuvieran hechos de partículas de madera y sueños rotos, dan mi capataz y lo más parecido que tengo a un trabajo. La esposa me estaba ayudando a instalar molduras de corona cuando el auto de Harper se detuvo exactamente al mediodía. Siempre es puntual cuando quiere algo. Le daré eso de que entró con jeans y un suéter que gritaba "soy una esposa casual y realista", que definitivamente no humilló a su esposo hace 2 días cargando una bolsa de papel marrón que asumí que contenía almuerzo o una bomba. En ese momento cualquier opción parecía igualmente probable. Pavo y aguacate, anunció sosteniendo la bolsa como si acabara de descubrir la cura para el cáncer. Tu favorito. Sonrió con esa sonrisa que solía debilitar mis rodillas, pero ahora me hace sospechar, como cuando un vendedor de autos te dice que te está dando un trato especial. Me limpié las manos en mis pantalones de trabajo que ya estaban cubiertos con suficiente aserrín para rellenar una almohada y le quité la bolsa. La abrí y miré dentro. Efectivamente, pavo y aguacate en trigo integral cortado en diagonal, porque sabe que soy raro con mis sándwiches. ¿Recordaste el sándwich?, dije sacándolo y examinándolo como un detective buscando evidencia, pero olvidé el respeto. Aún así progresé. Le di un mordisco porque no soy un idiota y el almuerzo gratis es almuerzo gratis, incluso si viene con condiciones que probablemente podrían remolcar un auto. El sándwich estaba bueno, lo admito. La proporción perfecta de pavo y aguacate, solo la mayonesa suficiente, ese pan elegante de la panadería del centro que cuesta $6 la hogaza. Ella había puesto un esfuerzo real en esto, lo ¿qué significaba que estaba genuinamente arrepentida o era realmente buena en la estrategia? Disculparse. La sonrisa de Harper se hizo más tensa, como lo hace cuando intenta no gritarme. Realmente lo estoy intentando, dijo apoyándose en mi banco de trabajo en una pose casual que parecía ensayada, como si la hubiera practicado en el espejo antes de acercarse. Dan bendiga su alma entrometida. Estaba fingiendo medir un trozo de madera a unos 3 metros de distancia, pero obviamente estaba escuchando cada palabra. El hombre tiene el oído de un murciélago y los instintos chismosos de una mujer de mediana edad en un salón de uñas. Bien, dije tomando otro bocado y masticando lentamente, haciéndola esperar mi respuesta como me había hecho esperar por decencia básica en esa fiesta. Trata de no hacer que sea una oferta por tiempo limitado, ya sabes, como esas ofertas en las tiendas de muebles, solo este fin de semana y luego el próximo fin de semana. Volvió a los precios regulares y la falta de respeto regular. Abrió la boca para responder, probablemente con algo sobre que yo era mala o guardaba rencor, pero la interrumpí señalando el gabinete. Estaba trabajando en
Esto es roble, dije cambiando de tema como un político evitando un escándalo. Roble rojo, hermoso patrón de beta, no te miente, no pretende ser algo, no es solo madera sólida y confiable. Harper parpadeó hacia mí claramente confundida sobre si estaba hablando de madera o haciendo alguna metáfora sobre nuestro matrimonio. Honestamente, yo tampoco estaba seguro. Pero se sintió profundo en el momento, cambió su peso de un pie al otro, esa señal reveladora de que se estaba poniendo incómoda y probablemente lamentando esta pequeña excursión a mi espacio de trabajo. «Entonces, ¿estamos bien?», preguntó dejando el acto casual y yendo directo al grano, lo cual aprecié incluso si no me gustó la pregunta. Define. «Está bien», respondí dejando mi sándwich y cogiendo un trozo de papel de lija. ¿Si te refieres a seguimos casados entonces? Sí, si te refieres a si he olvidado que trataste nuestro matrimonio como una noche de micrófono abierto en un club de comedia, entonces no. Empecé a lijar el borde de la puerta de un armario concentrándome en el movimiento suave y repetitivo porque era más fácil que concentrarme en su rostro. Estamos en este extraño punto medio en el que estás tratando de arreglar las cosas trayéndome el almuerzo y yo estoy tratando de averiguar si el almuerzo es suficiente para arreglar las cosas. Alerta de spoiler. No es que ella suspiró, uno de esos largos suspiros sufridos que se supone que me hacen sentir como si estuviera siendo irrazonable, pero ahora era inmune a esa táctica en particular. ¿Cuánto tiempo me vas a castigar por un error?, preguntó, y ahí estaba de nuevo la palabra castigar, como si yo fuera un villano en su historia en lugar del tipo al que le habían faltado el respeto y simplemente estaba poniendo límites. No te estoy castigando, dije manteniendo mi voz tranquila y serena, lo cual había aprendido que era mucho más efectivo que gritar. Simplemente no estoy recompensando el mal comportamiento con un perdón instantáneo. Hay una diferencia. Dan tosió o tal vez se estaba ahogando en la risa reprimida, no podía decirlo. Harper le lanzó una mirada que podría haber quitado pintura y luego se volvió hacia mí. Bien, dijo, y pude escuchar la frustración arrastrándose en su voz como agua a través de una base agrietada. ¿Qué quieres de mí? Mason, una disculpa por escrito. Servilismo público. ¿Debería sacar una valla publicitaria en la carretera? Dejé de lijar y la miré de verdad y me di cuenta de que realmente no lo entendía. Pensó que se trataba de grandes gestos y demostraciones dramáticas cuando en realidad se trataba de respeto simple y constante. Quiero que actúes como si estuvieras casada. Dije simplemente que no, a veces, no cuando sea conveniente, no solo cuando me traes un sándwich todo el tiempo. Eso es todo, ese es el requisito completo. Tomé mi sándwich y le di otro mordisco señalando que esta conversación estaba prácticamente terminada. En lo que a mí respectaba, Harper se quedó allí parada por otro minuto, probablemente tratando de averiguar si debía decir algo más o simplemente cortar por lo sano y retirarse. Bueno, finalmente dijo, su voz más baja que cuando llegó. Puedo hacer eso, asentí, no porque le creyera sino porque estaba dispuesto a ver si realmente se refería a este momento. Se demoró unos segundos más, probablemente esperando que le diera un abrazo o alguna señal de que habíamos vuelto a la normalidad, pero seguí comiendo mi sándwich y mirando mi trabajo. Finalmente, ella entendió la indirecta y regresó a su auto, sus tacones haciendo clic en el piso de concreto de mi taller como un temporizador de cuenta regresiva para nuestro matrimonio. Tan pronto como ella se fue, Dan se acercó y se apoyó en el banco de trabajo sonriendo como si acabara de ver el mejor episodio de reality show jamás hecho. ¿YouTube juntos de nuevo?, preguntó, aunque obviamente había escuchado toda la conversación. Terminé mi sándwich, hice una bola con la bolsa de papel y la tiré a la basura al otro lado de la habitación. Lo hice de una vez, lo que se sintió como una pequeña victoria en un día que necesitaba victorias. Estamos en pruebas beta, respondí recogiendo mis herramientas y volviendo al trabajo. Esperen errores. Dan se rió tan fuerte que casi dejó caer su cinta métrica y no pude evitar sonreír un poco. Al menos alguien apreció mi dolor. El resto del día pasó en un cómodo silencio. Solo Dan y yo trabajando en gabinetes y ocasionalmente discutiendo si a la familia Henderson realmente le gustaría el acabado que habíamos elegido o si habían cambiado de opinión por 15ª vez. Para cuando Harper se fue, ya sabía que esto no era una oferta de paz. Esto era control de daños de relaciones públicas. Ella no lamentaba lo que había hecho. Lamentaba las consecuencias de lo que había hecho. Hay una enorme diferencia entre esas dos cosas y finalmente me volví lo suficientemente inteligente para reconocerlo. Un sándwich de pavo y aguacate, no importa lo perfecto que sea, no arregla la confianza rota. Solo demuestra, ya sabes, el pedido de almuerzo de alguien, que es el mínimo indispensable para prestar atención en un matrimonio. Pasé el resto de la tarde pensando en la estructura, no solo en la estructura física de los gabinetes que estaba construyendo,
sino en la estructura de los límites, y las expectativas necesitarían una estructura para ser útiles. Sin la unión y el soporte adecuados, incluso la madera más hermosa es solo leña esperando suceder. Lo mismo con los matrimonios aparentemente. Necesitas estructura, necesitas límites, necesitas reglas que ambas personas realmente sigan en lugar de solo asentir y luego ignorar cuando sea conveniente. Mientras cerraba el taller esa noche cubierto de aserrín y satisfacción por un día productivo, me di cuenta de algo importante. Preferiría estar sola y en paz que casada y miserable. Ese sándwich había estado bueno, claro, pero no había cambiado nada fundamental sobre nuestra situación. Harper estaba tratando de arreglar los síntomas sin abordar la enfermedad, y yo estaba harta de ser su sujeto de prueba para remedios a medias. Mañana traería lo que trajera, pero esta noche tenía mi taller, mis límites y mi autoestima, y honestamente ese sándwich tampoco estaba mal. 2 semanas después del incidente del sándwich, como había empezado a llamarlo en mi cabeza, Ray y Jenny nos invitaron a otra barbacoa. Sé lo que estás pensando, Mason, no la última barbacoa básicamente destruyó tu matrimonio. ¿Por qué irías a otra? Pregunta justa. La respuesta es simple: Ray hace costillas increíbles y no iba a dejar que mi matrimonio en ruinas arruinara mi acceso a carne ahumada de calidad. Además, esconderme en casa se sentía como admitir la derrota, y soy demasiado terca para eso. Harper se estaba portando de la mejor manera, preparándose esta vez atuendo razonable, maquillaje moderado, cantidad normal de perfume en lugar de los niveles de guerra química de la última vez. Incluso me preguntó si su vestido era apropiado, lo cual fue un progreso. Supongo que te ves bien, le dije, lo cual era cierto. Se veía agradable, una mujer casada respetable. Agradable, no estaba audicionando para un vídeo musical. Agradable. Ella sonrió ante eso, probablemente pensando que habíamos vuelto a la normalidad, pero había aprendido que la normalidad era solo el ojo del huracán y nunca se sabía cuándo volvería a levantarse el viento. Llegamos a casa de Ray y Jenny a la moda a tiempo, lo que significa exactamente cuando se suponía que debíamos estar allí, porque no soy lo suficientemente genial para entenderlo. A la moda tarde, el patio trasero ya estaba lleno de los sospechosos habituales: Dan y su esposa Carol, algunas otras parejas del vecindario, y desafortunadamente, Becca. Becca es esa amiga que todos tienen, que trata los asuntos de otras personas como si fueran su suscripción de entretenimiento personal. Es el equivalente humano de un blog de chismes, excepto que el blog tiene una mejor verificación de hechos. La fiesta comenzó sorprendentemente normal. Ray estaba manejando la parrilla como un director dirigiendo una orquesta, excepto que en lugar de violines eran salchichas y en lugar de partituras eran termómetros para carne. Tomé una cerveza, reclamé un lugar cerca del refrigerador y me preparé para una noche de fingir que todo estaba bien mientras analizaba en secreto cada interacción que Harper tenía con cualquiera que poseyera un cromosoma y momentos divertidos. Harper en realidad se estaba comportando bien. Hablando con Jenny sobre algún programa de Netflix, ayudando a poner la ensalada de papas, riendo a volúmenes apropiados en momentos apropiados. Comencé a relajarme, lo cual fue mi primer error, porque relajarse en una reunión social es básicamente invitar al desastre a traer una silla. Mi segundo error fue subestimar la capacidad de Becca para arruinar una noche perfectamente buena con sus habilidades de entrometimiento de nivel olímpico. Llevábamos aproximadamente 1 hora de fiesta y estaba teniendo una conversación legítimamente buena con Dan sobre los pros y los contras de los diferentes tintes para madera cuando Becca se materializó junto a nuestro pequeño grupo como un misil en busca de chismes que se había fijado en su objetivo. Sostenía una copa de vino del tamaño de una pecera y tenía esa sonrisa que los depredadores ponen justo antes de abalanzarse. Entonces, Harper, dijo, su voz se escuchó por todo el patio como un mal olor: ¿cómo va la vida con el señor Reglas y Regulaciones? Todo el círculo de conversación quedó en silencio. Casi se podía oír la alarma interna de todos sonando simultáneamente. Harper se rió, pero era esa risa demasiado fuerte que suelta la gente cuando está nerviosa e intenta disimular algo. Hizo una hoja de cálculo para nuestro matrimonio. Lo anunció como si estuviera compartiendo una anécdota hilarante en lugar de airear nuestros trapos sucios delante de todos. Sabemos ahora, en primer lugar, no era una hoja de cálculo, era una lista de límites razonables que escribí en mi aplicación de notas, pero Harper aparentemente había preparado esta historia para obtener el máximo efecto cómico y la mínima precisión. Segundo, la había puesto en ese tono, ya sabes, ese en el que se ríe pero también está claramente molesta, tratando de poner a todos de su lado, haciéndome parecer un marido robot controlador que maneja el matrimonio con fórmulas de Excel. Presentaciones de PowerPoint. Tomé un sorbo de mi cerveza, la dejé con deliberada calma y sonreí.
No una sonrisa falsa, no una sonrisa de enojo, solo una sonrisa genuinamente divertida, porque he estado esperando algo como esto y tenía mi respuesta bloqueada y cargada y tus actitudes en la columna roja. Dije lo suficientemente alto para que todos oyeran, lo que provocó una carcajada de Dan y una risita mal disimulada de Jen. El grupo se rió entre dientes esa risa nerviosa que sucede cuando alguien dice algo gracioso pero también algo salvaje. Los ojos de Becca se iluminaron como si acabara de descubrir un nuevo canal de drama al que suscribirse. Oh, respeto mutuo. Qué romántico, dijo, su voz goteaba sarcasmo como miel de una cuchara. Excepto que la miel es dulce y el sarcasmo de Becca era puro vinagre. Me giré para mirarla directamente, todavía sonriendo con esa sonrisa tranquila que perfeccioné durante las últimas semanas. Es más barato que la terapia, Becca. Dije tomando otro sorbo de mi cerveza. Deberías probarlo. He oído que tu marido ha pasado mucho tiempo en la oficina últimamente. Reuniones nocturnas, ¿verdad? Muy dedicada. Su sonrisa se congeló como una computadora que acaba de darse cuenta de que tiene un virus. Dan se atragantó con su cerveza. Alguien murmuró, «Oh, maldita sea». Harper me agarró del brazo. Sus dedos se clavaron con tanta fuerza que dejaron marcas. Se acercó y susurró con los dientes apretados. Eso fue grosero. No le respondí en voz baja. Era un lujo al que renunciamos cuando decidió compartir nuestro negocio con todo el mundo. Las bromas públicas reciben respuestas públicas. Dije, girándome para mirarla directamente. Política de la empresa. ¿Quieres burlarte de mí delante de nuestros amigos? Está bien, pero no te sorprendas si me defiendo. No soy un saco de boxeo con piernas. Tomé mi plato y tomé un bocado de ensalada de col masticando lentamente mientras todos procesaban lo que acababa de pasar. Lo que pasa con defenderse es que la gente no está acostumbrada a ver a una persona ser abandonada mientras la otra sonríe y lo acepta, y cuando rompes ese guión todos se sienten incómodos. Pero sabes que su comodidad ya no era mi responsabilidad, mi comodidad era mi responsabilidad y estaba cansado de sacrificar la mía. Por la de todos los demás. Jen, bendiga su corazón, intentó cambiar de tema preguntando si alguien quería más costillas, pero no puedes deshacer una campana y no puedes desfreír ese huevo en particular. El daño estaba hecho o la curación estaba hecha dependiendo de cómo lo miraras. Becca se disculpó para ir a rellenar su vino, lo cual era el código para retirarse a la cocina y enviar un mensaje de texto a todos sobre lo que acababa de pasar. Harper se quedó rígida a mi lado como una tabla. Probablemente tratando de decidir si debía gritarme ahora o esperar hasta que llegáramos a casa. Ray se acercó a mí volteando hamburguesas con la intensidad concentrada de un hombre tratando de evitar el contacto visual con el drama que estaba sucediendo a 5 pies de distancia. Eso fue intenso, dijo en voz baja, y no pude decir si estaba impresionado o preocupado de que fuera necesario. Respondí viendo el humo subir de la parrilla. Ya terminé de ser el remate de mi propio matrimonio. Dan se acercó sonriendo como si hubiera visto el Super Bowl y su equipo hubiera ganado. Amigo. No sabía que tenías eso en ti, dijo dándome una palmada en el hombro. El viejo albañil solo se habría reído y se habría sentido como una mierda por eso después. No estaba equivocado, el viejo albañil era un complaciente que prefería tragarse el vidrio que incomodar a alguien incluso a su costa, pero el viejo albañil también fue pisoteado como un felpudo en una tienda de botas embarradas. Entonces claramente esa estrategia necesitaba una actualización. Sí, bueno, dije terminar mi ensalada de col. El viejo albañil era un idiota que pensaba que ser amable significaba estar en silencio. El nuevo albañil entiende la diferencia. Miré a Harper, que ahora estaba hablando intensamente con Jen, probablemente obteniendo simpatía o una verificación de la realidad según la cara de Jen, en algún lugar entre divertida y simpática. Supongo que era un poco de ambas. El resto de la fiesta continuó. Pero ahora había una energía extraña, como si todos estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo hechas de dinamita. La gente hablaba en grupos más pequeños, las voces un poco más bajas. De vez en cuando nos miraban a mí y a Harper como si estuviéramos en un documental sobre la naturaleza, sobre las relaciones moribundas aquí. Vemos a la pareja casada en su hábitat natural intentando socializar mientras su matrimonio se va al garete. Fascinante. Becca finalmente volvió afuera, notablemente más silenciosa que antes, lo que era como ver un huracán degradarse repentinamente a una llovizna ligera. Evitó el contacto visual conmigo por el resto de la noche, lo que honestamente fue el mejor regalo que podría haberme dado. Harper mantuvo una sonrisa educada, pero apenas me habló, respondiendo a mis comentarios ocasionales con respuestas de una palabra y nudos apretados. Mientras la fiesta terminaba y la gente comenzaba a despedirse, Jen me llevó aparte cerca de la cerca trasera. ¿Estás bien?, preguntó, y aprecié que me lo preguntara en lugar de solo verificar cómo estaba Harper como la mayoría de la gente hacía. Estoy mejor de lo que he estado en meses.
Le dije honestamente, resulta que el respeto por uno mismo se siente bastante bien. Sonrió con una sonrisa real, no la sonrisa compasiva que la gente suele darte cuando tu matrimonio se está desmoronando. Bien, dijo que te mereces algo mejor que ser un saco de boxeo. Casi me mordí la bebida cuando le respondiste a Becca. Jenny siguió riéndose del recuerdo. Dios, cómo extrañaba esta versión de ti, la versión que no se deja llevar. Me di cuenta de que tenía razón, yo también la extrañaba. Había estado tan ocupado intentando mantener a Harper feliz, intentando ser el marido comprensivo perfecto, que me perdí por completo en algún punto del camino y al parecer todo el mundo se había dado cuenta excepto yo. Nos fuimos poco después de eso caminando hacia el coche en silencio. Harper se sentó en el asiento del copiloto y miró al frente y yo sabía que me esperaba el trato silencioso o un sermón por avergonzarla en público, pero aquí está la cuestión. Ya no me importaba. Había pasado años preocupándome demasiado por sus sentimientos y no lo suficiente por los míos, y ese desequilibrio casi me había destruido. Si ella estaba enojada porque me defendí, ese era su problema, no el mío. Cuando encendí el auto y salí de la entrada de Rey, vi mi reflejo en el espejo retrovisor y apenas reconocí al tipo que me devolvía la mirada. Parecía cansado, claro, pero también parecía libre, como si alguien hubiera cortado hilos. Ni siquiera sabía que estaban atados. Yo también. Murmuré a mi reflejo, yo también me extrañé. Llegó la noche del viernes como siempre. Indiferente al estado de mi matrimonio o mi salud mental, Harper me había estado dando la espalda desde el incidente de la barbacoa hace 3 días, lo cual estaba bien para mí porque el silencio es mejor que los comentarios pasivo-agresivos disfrazados de preocupación. Pero aparentemente decidió que el viernes era el día para intentar otra reconciliación, porque cuando llegué a casa del trabajo, la casa olía a salmón y esfuerzo. Entré y encontré la mesa del comedor realmente puesta, con platos reales y servilletas de tela, no las toallas de papel que usamos usualmente porque somos elegantes como esas. Las velas estaban encendidas, lo que inmediatamente me hizo sospechar porque la última vez que Harper encendió velas, estaba tratando de cubrir el olor a pollo quemado. Había música sonando en una de esas listas de reproducción de Spotify de Please Love Me, llenas de versiones acústicas de canciones que eran mejores en sus versiones originales. Hola, Harper, dijo apareciendo desde la cocina con un delantal y una sonrisa que se esforzaba demasiado. Hice la cena. Ella lo dijo como si acabara de anunciarlo. Había curado el cáncer. No cocinado un pescado. Dejé mi bolso de trabajo y miré el salmón untado con algún tipo de glaseado, verduras asadas que realmente parecían comestibles y lo que parecía ser arroz salvaje que cocinaste. Observé diciendo lo obvio porque realmente no sabía qué más decir. Pensé que podríamos tener una buena cena juntos, ella explicó sacando una silla en un gesto que probablemente pretendía ser de bienvenida, pero que se sentía más como una anfitriona en un restaurante en el que no quería comer sin distracciones. Solo hablando me senté porque no soy un monstruo y obviamente ella había puesto trabajo en esto, incluso si mi confianza en sus motivaciones era actualmente más baja que mi puntaje de crédito después de la universidad. El salmón estaba realmente bueno, tuve que admitirlo, perfectamente cocinado, no seco o a pescado con algún tipo de glaseado de soja y miel que debe haber venido de una receta real y no solo de improvisación. Las verduras estaban asadas correctamente, no blandas o quemadas. Harper realmente lo había intentado. Lo que hizo que lo que estaba a punto de suceder fuera aún más frustrante. Comimos en silencio durante unos 5 minutos, solo el sonido de los tenedores en los platos y esa insufrible lista de reproducción acústica de fondo, así que Harper comenzó a dejar su tenedor con la precisión deliberada de alguien a punto de dar un discurso preparado. He estado pensando en nosotros. O bien pensé que aquí viene la charla de la relación que de alguna manera será sobre sus sentimientos mientras ignora por completo el hecho de que me había humillado en público 2 veces. Quiero que las cosas mejoren. Ella continuó extraño como solíamos ser, de un mordisco a salmón masticando lentamente mientras formulaba una respuesta que no inmediatamente estalló. Esta cena en la que claramente se había esforzado en como solíamos ser. Repetí. ¿Te refieres a cuando simplemente aceptaba lo que hicieras sin cuestionarlo, cuando era el esposo comprensivo que nunca te llamaba la atención por nada? Ella se estremeció levemente, lo que me dijo que había dado en el blanco antes de que pudiera responder. Su teléfono vibró en la mesa, ambos lo miramos. Ella me miró, luego al teléfono y luego de nuevo a mí. Es trabajo, dijo ella al alcanzarlo. Bajé mi tenedor, el sonido más fuerte de lo que debería haber sido en el comedor, repentinamente tenso. Luego lo dejé esperar, dije, mi voz calmada pero firme. El mundo puede sobrevivir sin tu emoji aprobación por 1 hora. Es la cena que cocinaste específicamente para que pudiéramos hablar sin distracciones, recuerda. Ella dudó, su mano flotando sobre el teléfono como si fuera algún tipo de artefacto religioso. No podía abandonarlo, podría ser importante, dijo.
¿Qué es lo que la gente siempre dice cuando quiere justificar priorizar literalmente cualquier cosa sobre la persona sentada frente a ellos? Más importante que esta conversación que querías tener, te pregunté. Más importante que la cena, pasaste tiempo preparándola, porque si lo es sigue adelante y respóndelo, pero no finjas que esta cena se trataba de que nos reconectamos cuando ni siquiera puedes ignorar tu teléfono durante 60 minutos. Harper cogió el teléfono. Por supuesto que lo hizo, se levantó de la mesa, murmuró solo será un minuto y entró en la cocina. Me senté allí con el tenedor en la mano mirando mi plato y preguntándome por qué estaba sorprendido. Este era el patrón de Harper, grandes gestos seguidos de una prueba inmediata de que los gestos no tenían sentido. Era como ver a alguien construir un castillo de arena y luego patearlo inmediatamente sobre sí mismo. Podía oírla en la cocina, su voz haciendo esa cosa ligera y coqueta. Lo hace cuando habla con gente que quiere impresionar, no con su voz de trabajo, no con su voz de estoy manejando negocios, sino con su voz social, lo que significaba que en realidad no se trataba de cosas urgentes del trabajo. Era ella revisando sus redes sociales o enviando mensajes de texto a sus amigos sobre algo que podía esperar absolutamente hasta después de la cena. Miré las velas que seguían ardiendo inútilmente en la mesa y sentí que algo dentro de mí se desinflaba 12 minutos después. Conté porque en ese momento fui lo suficientemente mezquino como para cronometrar su falta de respeto. Ella regresó sonriendo como si nada hubiera pasado. Crisis evitada, anunció alegremente deslizándose hacia atrás en su silla y recogiendo su tenedor como si estuviéramos en pausa. Levanté una ceja. Un talento que perfeccioné durante las últimas semanas de esta tontería. Sí, dije lentamente, pero tu matrimonio todavía está en llamas. La sonrisa desapareció de su rostro como un personaje de dibujos animados corriendo por un acantilado. ¿Puedes dejar de ser dramático?, dijo ella, y ahí estaba la palabra dramático, que es como la gente te llama cuando tienes reacciones razonables a un comportamiento irrazonable. Me fui por 2 minutos 12 corregido porque la precisión importa cuando alguien está tratando de engañarte sobre el tiempo. Te fuiste por 12 minutos de la cena que cocinaste específicamente para reconectarte conmigo y ni siquiera era trabajo real. Podía oírte reír ahí dentro, así que o tu trabajo implica muchas risas o estás lleno de ellas. Tomé otro bocado de salmón que se había enfriado un poco, pero todavía estaba decente. Voy con la opción 2, suspiró, uno de esos largos suspiros sufridos que se supone que me hacen sentir culpable por estar molesta por algo. Eso es legítimamente molesto que estés siendo irrazonable, dijo, que es lo que la gente dice cuando no quiere admitir que está equivocada. Fue una llamada telefónica, nunca ha ganado nada contigo. Respondí dejando mi tenedor para siempre porque había perdido el apetito. Es una sesión de coqueteo en una fiesta, uno comentario irrespetuoso en una barbacoa, una llamada telefónica durante la cena, un límite cruzado, una excusa, uno estás siendo dramático, uno estás siendo irrazonable. Pero tenían arriba Harper, se acumulan como facturas que ignoras hasta que de repente estás en bancarrota y te preguntas cómo sucedió. Ella me miró fijamente y por un segundo pensé que tal vez realmente me estaba escuchando, realmente entendiendo lo que estaba diciendo, pero luego su rostro se endureció en esa expresión defensiva. Había llegado a saber también que ya no puedo hacer nada bien contigo. Ella dijo, ¿cuál es la opción nuclear de los argumentos? Dale la vuelta y conviértete en la víctima. Te cocino la cena y me atacas por contestar mi teléfono, cariño, dije reclinándome en mi silla con el tipo de calma que viene de haber terminado completamente con la situación. Si fuera dramática, habría palomitas de maíz en la audiencia. Esto no es dramático, esta soy yo declarando hechos que querías cenar y hablar. Pero ni siquiera pudiste aguantar 15 minutos sin desmayarte. No soy yo siendo irrazonable, eres tú demostrando mi punto mejor que yo nunca podría. El resto de la cena pasó en el tipo de silencio que de alguna manera es más fuerte que gritar. Harper picoteó su comida de vez en cuando lanzándome miradas que van desde enojada a herida a desafiante. Terminé mi salmón porque desperdiciar buena comida es un pecado y no iba a dejar que mi matrimonio moribundo arruinara una comida perfectamente decente. La lista de reproducción acústica continuó gorjeando en el fondo, cantando sobre el amor y la conexión y todas esas cosas. Al parecer ya no teníamos más. Cuando terminé de comer me levanté y comencé a limpiar mi plato. Gracias por la cena, dije, porque mi mamá me crió para tener modales incluso cuando mi esposa aparentemente no los tenía. El salmón estaba muy bueno de verdad. Deberías estar orgulloso de eso. Llevé mi plato a la cocina, lo enjuagué y lo puse en el lavavajillas como un adulto funcional. Harper me siguió a la cocina y pude sentirla parada detrás de mí, probablemente tratando de averiguar si debía disculparse o redoblar sus esfuerzos por ponerse a la defensiva. Mason empezó, pero levanté la mano. Voy a mí taller un rato, dije sin mirarla, porque si la miraba podría decir algo de lo que me arrepentiría o peor, algo de lo que no me arrepentiría.
Gracias de nuevo por la cena. Salí por la puerta trasera al aire fresco de la tarde. Me dirigí a mi taller donde el único drama era si había cortado una tabla en el ángulo correcto. Detrás de mí la casa brillaba con la suave luz de esas estúpidas velas y pude ver la silueta de Harper en el comedor, probablemente sentada allí preguntándose por qué su plan no había funcionado. La respuesta era simple. Pero ella nunca la entendería. No puedes salirte con la tuya por falta de respeto. No puedes cocinar una buena comida y esperar que borre un patrón de comportamiento que le mostró a tu pareja. No eran una prioridad. Cuando abrí mi taller y encendí las luces pensé en cómo se suponía que las relaciones debían ser sobre presentarse el uno para el otro y Harper seguía mostrándome eso. Cuando llegaba el momento ella siempre se presentaba para todos los demás. Primero la cena terminó en silencio excepto por el sonido de mí buscando mentalmente abogados de divorcio en Google una vez más. Esta vez, de hecho, hice clic en algunos enlaces y los guardé en mis marcadores. Por si acaso, estaba empezando a sentirse como algo inevitable y, honestamente, me estaba sintiendo extrañamente cómoda con esa idea. Todos los domingos durante los últimos 2 años, Harper me había arrastrado a su brunch grupal de yoga como si fuera un perro reacio al veterinario. El grupo estaba formado por 5 mujeres que se conocieron en una clase de yoga caliente y se unieron por su amor compartido por la ropa deportiva cara y hablar exclusivamente en palabras de moda sobre el bienestar. Se conocieron en este café del centro que cobraba $14 por una tostada de aguacate y la llamaba artesanal, lo cual aparentemente es un código para te vamos a robar, pero que suene elegante. Los brunch eran exactamente lo que esperarías. Un grupo de personas sentadas hablando de sus chakras, discutiendo si deberían hacer una limpieza de jugos o una limpieza de alimentos crudos, debatiendo los méritos de diferentes aplicaciones de meditación, y en general, tratando las actividades humanas normales como si estuvieran alcanzando la iluminación. La última vez que me senté en una conversación de 20 minutos sobre si la leche de almendras o la leche de avena tenían mejor energía y yo consideré seriamente fingir mi propia muerte solo para evitar futuros brunches. A Harper le encantaban estos brunches, los amaba. Se pasaba toda la semana previa al domingo hablando sobre quién estaría allí y que discutirían como si fuera una especie de reunión cumbre exclusiva en lugar de 5 madres suburbanas comiendo huevos caros y pretendiendo que sus vidas eran dignas de Instagram. Y todos los domingos ella insistía en que fuera porque es bueno para nosotros tener amigos en pareja y necesitas ser más sociable. No importa el hecho de que tenía muchos amigos que podían discutir temas normales como deportes y herramientas sin mencionar sus auris. Esta mañana de domingo en particular, me desperté y tuve lo que los alcohólicos probablemente llaman un momento de claridad. Excepto que en lugar de darme cuenta de que tenía un problema con la bebida, me di cuenta de que tenía un problema con hacer cosas que odio para que Harper esté contenta. Me di la vuelta en la cama, miré el techo y pensé, soy un hombre adulto, pago impuestos, tengo herramientas eléctricas. ¿Por qué paso mis domingos fingiendo que me importa el kombucha? Harper ya estaba en el baño haciendo su rutina previa al brunch, que implicaba aproximadamente 47 productos de belleza y tomaba más tiempo que la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. Tomé mi teléfono y abrí el chat grupal. Sí, había un chat grupal para este grupo de brunch porque aparentemente no podíamos aparecer sin coordinar nuestra llegada como si estuviéramos planeando una operación militar. Escribí un mensaje tomándome un descanso de la iluminación forzada. Luego presioné enviar antes de poder dudar de mí misma, que es la clave de cualquier buen acto de rebelión. Comprométete antes de que tu cerebro se dé cuenta e intente disuadirte. Escuché el teléfono de Harper vibrar en el baño seguido de una pausa en lo que sea que estuviera haciendo. Luego, el sonido de escritura rápida, mi teléfono inmediatamente se iluminó con respuestas. Todo bien de Melissa, que fue lo suficientemente amable, pero pensó que los aceites esenciales podrían curar todo, desde dolores de cabeza hasta malos matrimonios. Te extrañaremos de Rachel, la animadora no oficial del grupo que terminaba cada oración con un signo de exclamación. Como si estuviera perpetuamente sorprendida por sus propios pensamientos. Espero que te sientas mejor pronto de Amanda, que de alguna manera siempre perdía el sentido de todo. Entonces Harper salió del baño con el teléfono en la mano. Cara entre confundida y furiosa, ¿qué es esto?, preguntó sosteniendo su teléfono como si fuera evidencia en un juicio. Es un mensaje de texto, dije con calma quedándome en la cama porque había aprendido que permanecer físicamente relajado durante conversaciones tensas me ayudaba a mantenerme mentalmente relajado. Me estoy tomando un descanso de la cosa del bruncher, es lo que su voz subió una octava, lo que significaba que estábamos entrando en la zona de peligro de esta conversación masón. Vamos todos los domingos.
Es lo nuestro. Me senté en la cama tomándome mi tiempo ajustando mi almohada detrás de mí porque apresurarse durante una discusión solo le da a la otra persona más munición. En realidad, es lo tuyo. Corregí. He estado asistiendo bajo presión durante 2 años mientras todos hablan de sus viajes espirituales y me siento allí preguntándome si la cerveza al mediodía sería inapropiada. La cara de Harper pasó por varias emociones: sorpresa, dolor, ira y finalmente aterrizó en lo que llamé su expresión: estás siendo irrazonable. Estás desmantelando nuestra vida, dijo, lo cual fue increíblemente dramático considerando que estábamos hablando de perdernos un brunch, no de quemar nuestra casa las primeras noches de parejas. Ahora esto es lo siguiente: vas a dejar de venir a mis eventos de trabajo. Probablemente, dije honestamente, porque estaba harta de fingir. Tus eventos de trabajo donde me quedo parada sosteniendo tu bolso mientras haces contactos y hablo un poco con personas que piensan que soy tu asistente. Sí, esos también podrían estar en la lista de recortes. Me levanté de la cama y me estiré sintiendo las vértebras estallar de una manera profundamente satisfactoria. No, continué caminando hacia el baño para cepillarme los dientes. No estoy desmantelando nuestra vida, estoy reconstruyendo mi paz. Puedes visitarme durante el horario de oficina. Me siguió al baño, lo cual, en mi opinión, es una violación de los tratados internacionales, pero, al parecer, el matrimonio significa que ninguna habitación es sagrada. Esto es ridículo, dijo mirándome cepillarme los dientes en el espejo como si esperara que me ahogara con pasta de dientes y cambiara de opinión. Estás siendo egoísta. Me enjuagué la boca, me sequé la cara y me giré para mirarla directamente. Ser egoísta es esperar que tu marido pase todos los domingos escuchando a 5 mujeres hablar de sus ciclos lunares y fingiendo es enriquecedor. Dije que lo que hago se llama instinto de supervivencia. Harper me miró fijamente un buen rato y pude verla intentando decidir qué perspectiva tomar, la culpabilidad por ira o el argumento lógico. Optó por la segunda opción. Solo quería que tuviéramos comunidad. Dijo, su voz se suavizó de esa manera. Eso se supone que me hace sentir como un monstruo. Quería que tuviéramos amigos con quienes pudiéramos compartir experiencias. Tenemos amigos, señalé. Pasar junto a ella de vuelta al dormitorio para vestirnos. Rey y Jenny, Dan y Carol, personas normales reales que pueden tener conversaciones sin mencionar su viaje de bienestar cada 5 minutos. Pero ya no te gusta pasar el rato con ellos porque no están lo suficientemente a la moda o lo suficientemente despiertos o lo que sea. Me puse unos vaqueros y una camiseta, el uniforme universal de un hombre que terminó de disfrazarse para el brunch. Ella se quedó en la puerta con los brazos cruzados luciendo como si le acabara de decir que me uniría a una secta en lugar de saltarme un brunch. Entonces, ¿qué? ¿Vas a quedarte en casa? Ella preguntó. ¿Qué se supone que debo decirles a todos? Agarré mi teléfono en mi billetera y bajé las escaleras porque esta conversación había terminado. En lo que a mí respectaba, diles que estoy enfermo. Volví a llamar. Diles que morí, diles que me han raptado, no me importa. Solo no les digas la verdad, que es que sus almuerzos son el equivalente conversacional de ver secar la pintura mientras alguien explica el viaje emocional de las pinturas. Me preparé café y unos huevos de desayuno, de verdad, tostada de tocino. Mientras Harper se preparaba arriba, ella bajó finalmente vestida con su atuendo de bronce yoga que costó más que toda la factura de electricidad de mis talleres y se quedó en la cocina dándome una última oportunidad para ceder. ¿De verdad que no vienes?, dijo. Y no fue una pregunta, más bien una confirmación de mi traición. De verdad que no voy a ir, acepté volteando tocino con la satisfacción de un hombre que finalmente se mantiene firme. Se fue sin decir adiós. La puerta se cerró con la fuerza suficiente para mostrar que estaba enojada, pero no lo suficiente como para que técnicamente contara como un portazo. La observé por la ventana mientras salía del camino de entrada. Probablemente ya estaba enviando mensajes de texto al grupo para explicar mi ausencia con cualquier historia que la hiciera parecer menos responsable de tener un marido que finalmente había encontrado su columna vertebral. La casa estaba en silencio, maravillosamente, perfectamente silencioso. Sin prisas, sin estresarme por llegar tarde, sin prepararme mentalmente para 3 horas de sonrisas forzadas y asentimientos mientras la gente hablaba de su despertar espiritual. Más de 12 lattes de dólar. Comí mi desayuno lentamente. En realidad, probando la comida en lugar de solo engullirla para que pudiéramos salir por la puerta. Miré algo de televisión que realmente quería ver. Incluso tomé una siesta en el sofá. Algo que no había hecho un domingo en 2 años porque siempre estábamos corriendo hacia ahí desde ese maldito brunch. Alrededor de la 1 en punto, Harper llegó a casa. Escuché que su auto se detenía, escuché sus tacones en la pasarela, escuché que se abría la puerta. Me quedé en el sofá con el control remoto en la mano viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial porque la programación educativa es contenido aceptable para beber durante el día. Entró en la sala de estar y se quedó allí mirándome como si fuera un rompecabezas.
No pudo resolver cómo estuvo el brunch. Le pregunté amablemente por qué no estaba enojado con ella por irse. Me sentí aliviado de no haberme ido con ella. Se sentó, se quitó el bolso, se quitó los zapatos y se sentó en la silla frente a mí. Estaba bien, dijo que, en el lenguaje de Harper, significaba que había sido increíble o terrible y que aún no estaba lista para decirme cuál. Todos preguntaron por ti. Estoy seguro de que lo hicieron. Respondí viendo un tanque pasar por la pantalla. ¿Qué les dijiste? Suspiró y lo reconocí como ella. Voy a ser honesto, pero no quiero serlo. Suspiró. Les dije que no te sentías bien. Ella lo admitió. Pero luego Melissa dijo que podía traer algunos aceites esenciales que ayudarían y Rachel se ofreció a hacer una meditación curativa por FaceTime y me di cuenta de que tenías razón en literalmente todo. Aparté la vista del televisor para ver si hablaba en serio. Estaba sonriendo un poco, el tipo de sonrisa ¿Qué aparece cuando finalmente admites algo que has estado negando? Hablaron sobre la energía cristalina durante 45 minutos. Harper continuó y me senté allí pensando en cómo te debiste haber sentido escuchando estas cosas todas las semanas y me sentí mal, realmente mal, no solo decirlo para hacerte sentir mejor. Male. Dije porque realmente no sabía cómo responderle a Harper. Realmente reconocer algo desde mi perspectiva, eso es crecimiento. Se rió a carcajadas y se acercó a sentarse en el sofá a mi lado. No me aburro de ti, Mason, dijo en voz baja. Estoy aburrida de nosotros, de lo que nos hemos convertido con la rutina y el seguir haciendo las cosas por inercia. Lo pensé un segundo mientras veía imágenes en blanco y negro de soldados marchando por un paisaje europeo. La misma energía, pero con fuentes diferentes. Dije, lo que la hizo sonreír a pesar de la seria conversación. Estoy intentando arreglar las cosas. Ella dijo y por primera vez en semanas, realmente creí que lo decía en serio, entonces comencé con el silencio. Respondí levantándome del sofá y dirigiéndome a mi taller. A veces, lo mejor que puedes hacer por algo roto es darle espacio para que descubra lo que realmente necesita. Agarré mi chaqueta del gancho junto a la puerta trasera y me giré para mirarla. No estoy tratando de castigarte o hacerte la vida difícil. Solo intento recordar quién era antes de convertirme en el tipo que va a brunches de bienestar. Ella asintió quedándose en el sofá y salí a mi taller sintiéndome más ligero que en meses. El resto del domingo pasó pacíficamente. Trabajé en un proyecto de estantería, escuché rock clásico a un volumen que habría molestado a Harper si hubiera estado allí afuera, y en general, disfruté del simple placer de hacer exactamente lo que quería sin tener que justificarlo ni explicárselo a nadie. Más tarde esa noche, después de volver adentro y limpiar, Harper hizo pasta para la cena. Comimos juntos y esta vez, cuando su teléfono vibró, lo ignoró. No hablamos mucho, pero fue un silencio cómodo en lugar de un silencio tenso, lo que se sintió como un progreso. Pequeño progreso, pasos de bebé, progreso. Pero progreso al fin y al cabo. Cuando me fui a la cama esa noche pensé en cómo a veces lo más rebelde que puedes hacer es simplemente dejar de hacer cosas que te hacen miserable. El martes revolucionario empezó engañosamente normal, lo que debería haber sido mi primera pista de que el universo estaba a punto de caer. Patear mi vida en un caos. Tenía una reunión con un cliente que se retrasó. La señora sin quería discutir el cambio de sus gabinetes de cocina por tercera vez, lo que significaba que estaba atrapado mirando muestras de pintura y asintiendo mientras ella debatía entre Whisper White y la bola de algodón que parecían exactamente iguales a mi ojo inexperto, pero aparentemente tenía una energía muy diferente. Cuando terminé y cargué mis herramientas de nuevo en el camión. Ya eran pasadas las 9, saqué mi teléfono e hice lo que había estado haciendo durante semanas. Ahora le envié a Harper un mensaje de texto de cortesía llegando tarde a casa a las 10, simple, directo, exactamente lo que habíamos acordado en nuestro nuevo sistema de límites. Presioné enviar y comencé a conducir escuchando un podcast sobre técnicas de carpintería y, sintiéndome bastante bien acerca de mis habilidades de comunicación, llegué a casa a las 10:45, lo cual era tarde, pero no irrazonablemente tarde considerando que la incapacidad de la señora Chin para tomar una decisión había agregado 30 minutos adicionales a lo que debería haber sido una reunión rápida. La casa estaba oscura cuando llegué, lo cual era extraño porque Harper usualmente dejaba al menos la luz del porche encendida. Abrí la puerta principal, encendí las luces y llamé. Estoy en casa. En silencio absoluto, sin respuesta. No hay. Harper sentada en el sofá viendo sus reality shows. No hay ruidos en el piso de arriba. No hay evidencia de que otra persona esté en esta casa. Revisé mi teléfono. No hay llamadas perdidas. Sin mensajes, nada.
caminé por la casa haciendo esa cosa donde aún no estás preocupado pero definitivamente estás confundido revisando habitaciones como si ella pudiera estar escondida en algún lugar como una broma, lo cual habría estado fuera de lugar, pero cosas más extrañas habían sucedido en este matrimonio. Estaba parado en la cocina tratando de decidir si debía enviarle un mensaje de texto o simplemente asumir que había salido cuando mi teléfono se rompió. Finalmente miré la pantalla y leí el mensaje que oficialmente en mi matrimonio. No soy de tu propiedad. Llegaré tarde, no llames. Lo leí 2 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Luego lo leí una tercera vez porque seguramente esta no podía ser la respuesta real a mi educada advertencia de que llegaría tarde a casa. La audacia de esto me golpeó como un tren de carga hecho de falta de respeto y gasolina. No soy de tu propiedad. Como si fuera un psicópata controlador en lugar de un tipo que literalmente acababa de hacer exactamente lo que habíamos acordado hacer. Envía un mensaje de texto de cortesía. Me quedé allí en mi cocina todavía sosteniendo mi bolso de trabajo cubierto de aserrín de la consulta del gabinete de la señora Chin y sentí algo dentro de mí que simplemente hacía clic, no que se rompía, lo que implicaría emoción, drama, ira. Esto era más mecánico, como una cerradura que se activa o un circuito que se completa. Había terminado, no estaba enojado, terminado o triste, terminado o incluso frustrado, terminado, simplemente terminado. Terminado, completo, fin de temporada, sin renovación, serie cancelada. Parpadeé una vez, dejé mi bolso de trabajo con cuidadosa precisión. Abrí mis mensajes con la calma de un hombre que finalmente encontró la claridad absoluta y escribió. Ya no soy tu marido. No vuelvas. Le di a enviar con la misma energía que antes. Antes confirmaba una cita con el dentista. Sin drama, sin segundas conjeturas, solo una simple declaración de hechos. Luego bloqueé mi teléfono, lo puse boca abajo en el mostrador, exhalé como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y me dirigí en voz alta a mi cocina vacía. Y ese es el final de esa temporada. La consecuencia inmediata fue el silencio, hermoso silencio perfecto que duró aproximadamente 5 minutos antes de que mi teléfono comenzara a tener lo que solo puedo describir como un ataque mecánico. Zumbido. Zumbido, zumbido, zumbido. Zumbido traqueteó en el mostrador como si estuviera poseído, iluminándose con notificación tras notificación. Lo recogí y vi subir el contador de llamadas de niebla 152.030. Los mensajes de texto también comenzaron a inundarme, pero no los leí, no lo necesité, podía adivinar el contenido. ¿Qué quieres decir? No puedes hablar en serio. Necesitamos hablar, y probablemente alguna blasfemia creativa para darle sabor. Llamé a Dan porque si iba a quemar mi vida necesitaba un testigo que apreciara el programa. ¿Estás ocupado? Le pregunté cuando contestó. Solo estaba viendo la televisión. Dijo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Podía oír a su esposa Carol de fondo preguntando por mensaje de texto quién era. Acababa de terminar mi matrimonio. Le dije que necesitaba confirmarlo. No estoy teniendo un derrame cerebral. Hubo una pausa, luego la risa de Dan, el tipo que comienza pequeño y se convierte en algo que suena como si te doliera. ¿Hiciste qué? Se las arregló para decir entre jadeos, espera. Carol quiere escuchar esto. Escuché sonidos torpes, luego aparentemente estaba en altavoz. Repite eso, dijo Dan, todavía riendo. Harper me envió un mensaje de texto diciendo que no es de mi propiedad y que llegará tarde y que no llame. Le expliqué caminando hacia el refrigerador para agarrar una cerveza porque esta conversación requería alcohol, así que le dije que ya no soy su esposo y que no volviera ahora. Mi teléfono está teniendo una crisis y tengo 50 llamadas perdidas. 50, la voz de Carol llegó sorprendida, pero también impresionada. Mason, esa no es una lista de llamadas perdidas, es una línea directa de quejas de clientes. Dan se reía tanto que pensé que en realidad podría morir. Hombre. Ese es el movimiento más brutal. Nunca he visto a un despiadado. Absolutamente salvaje. Carol hizo un ruido que era mitad risa, mitad jadeo. Dan. No lo animes, Mason. ¿Estás bien? Estoy genial. Dije honestamente tomando un sorbo de cerveza, y en serio siento como si me acabara de quitar unos zapatos 2 tallas más pequeños. Todo me duele, pero también por fin puedo respirar. El teléfono seguía vibrando en mi mano, el nombre de Harper iluminando la pantalla una y otra vez como un letrero de neón en un casino en quiebra. ¿Debería responder? Pregunté con más curiosidad que preocupación. Por supuesto que no. Dan y Carol dijeron al unísono, lo que me hizo reír. Déjala sudar. Dan añadió, te envió ese mensaje irrespetuoso pensando que solo lo tomas como siempre lo haces. Tiene que entender que hay consecuencias. Carol hizo un zumbido de acuerdo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, empacando sus cosas.
Dije, mirando alrededor de mi casa, que de repente estaba en paz. Cambiar las cerraduras. Quizás pedir una pizza. Es martes. Tienen esa oferta de 2 por 1. Oí a Dan perder la cabeza de nuevo en el fondo. Este hombre está terminando su matrimonio y pensando en pizzas. Resolló. Esa es la energía a la que aspiro. Colgué después de prometer que los llamaría si pasaba algo raro y luego me puse a trabajar. Saqué las maletas del armario del pasillo, el juego a juego que habíamos recibido como regalo de bodas de sus padres, lo cual me pareció apropiadamente simbólico, y comencé a empacar metódicamente las cosas de Harper, ropa del armario, zapatos del ridículo organizador. Ella había insistido en que necesitábamos artículos de tocador del baño que costaban más que el pago de mi camioneta. No estaba enojado empacando, tirando cosas y haciendo un desastre, estaba compactando, doblando la ropa correctamente y organizando las cosas como si estuviera empacando para unas vacaciones. Ella nunca regresó. Mi teléfono continuó con una convulsión en la cama, iluminándose y vibrando con la desesperación de alguien que finalmente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. 60 llamadas perdidas, 70 mensajes de texto llegaban tan rápido que no podría haberlos leído si quisiera. Lo cual no hice. Esto no se trataba de castigar a Harper o hacerla sufrir, esto se trataba de finalmente tener suficiente respeto por uno mismo para reconocer cuando algo estaba roto sin posibilidad de reparación. Llamé a Todd, el cerrajero, alrededor de la medianoche. Todd y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, a veces jugamos al póker y él había hecho las cerraduras cuando compramos la casa por primera vez. Oye, amigo, dije cuando contestó con voz aturdida. Perdón por llamar tan tarde. ¿Qué tan rápido puedes cambiar mis cerraduras? Hubo una pausa, luego la voz de Todd regresó más alerta. ¿Problemas matrimoniales?, preguntó. Porque Todd no es estúpido. Matrimonio terminado, corregí. Necesito hacer mi puerta a prueba de Harper. Todd se rió con esa risa cómplice de un hombre que probablemente había recibido llamadas similares antes del nuevo modelo Freedom de edición limitada. Bromeó. Exactamente, lo confirmé. ¿Qué tan pronto puedes llegar aquí? Dijo que podía venir a primera hora de la mañana, lo cual funcionó porque dudaba que Harper volviera a casa esta noche. De todos modos, probablemente se quedaría con una de sus amigas de yoga y se quejaría de ella. Marido irrazonable que se atrevió a tener límites. Terminé de empacar a la 1 de la madrugada, dejando las maletas cuidadosamente alineadas junto a la puerta principal como soldados esperando el despliegue para maletas que contenían 2 años de convivencia y 10 años de matrimonio. Parecía demasiado y no suficiente. Me di una ducha, lavé el aserrín y los restos de mi antigua vida y me metí en la cama en el dormitorio principal que ahora era solo mío. El teléfono finalmente había dejado de zumbar. Llamé al número 87, lo miré una última vez antes de ponerlo en la mesita de noche. La pantalla mostraba un mensaje final de Harper. Mason, por favor. Tenemos que hablar, sin puntuación, probablemente escrito mientras lloraba o estaba enojado o ambos. No respondí, no había nada más que decir que no se hubiera dicho en mi único mensaje de texto perfecto. Cuando apagué la luz y me acomodé en la cama, sentí algo que no había sentido en años. Paz, no felicidad exactamente, no esa oleada de emoción o alegría, pero una paz profunda y genuina del tipo que viene de finalmente detener un comportamiento que te ha estado matando lentamente. La casa estaba en silencio, mi teléfono estaba en silencio y mañana Todd cambiaría las cerraduras y Harper encontraría sus maletas en él. Porchi y mi nueva vida comenzaría oficialmente. Sonreí en la oscuridad pensando en la reacción de Dan y la risa sorprendida de Carol. Y lo absurdo de terminar un matrimonio con 18 palabras en algún lugar de la ciudad. Harper probablemente les estaba contando a sus amigos sobre su horrible esposo que la había echado por nada, pero aquí en mi cama, en mi casa, en mi paz, yo sabía la verdad. Esto no se trataba de nada, se trataba de todo y finalmente hice algo al respecto. Alexa, le dije al altavoz inteligente en la mesita de noche que reprodujera Mujeres Solteras. La voz de Beyoncé llenó la habitación y me reí. De hecho me reí por primera vez en meses. Mañana traería drama y llamadas telefónicas y probablemente algo de llanto, pero esta noche era libre y ese sentimiento valía cada llamada perdida, cada mensaje de texto enojado y cada mirada crítica que recibía de personas que pensaban que debería haberme esforzado más. Ahora intenté mucho. Estaba probando algo nuevo, eligiéndome a mí misma. Estaba en ese estado perfecto entre despierto y dormido donde tu cerebro finalmente se apaga después de procesar el hecho de que acabas de bombardear tu matrimonio desde la órbita. Cuando lo escuché, el sonido inconfundible de alguien tratando de usar una llave que ya no funcionaba. Traqueteo, traqueteo, se sacude, traqueteo. Luego silencio, luego un traqueteo más agresivo, como si tal vez el problema fuera que la llave solo necesitaba más fuerza para recordar su trabajo. Miré el reloj en mi mesita de noche. 1247 am. Así que Harper había decidido volver a casa después de todo, probablemente después de agotar la paciencia de sus amigas con su versión de los hechos donde yo era el villano y ella era la víctima de expectativas irrazonables como el respeto básico. Me quedé allí un segundo debatiendo si levantarme o
Simplemente dejar que lo descubriera por sí misma. El traqueteo continuó ahora acompañado por el sonido de alguien tratando de forzar una cerradura que había sido cambiada aproximadamente 6 horas antes por Todd, que había aparecido a las 7 de la mañana con café y una sonrisa cómplice. Luego vinieron los golpes. No son golpes educados, no, disculpen, creo que ha habido un malentendido. Golpeando pero a fondo. Estoy a punto de romper este golpeteo de puerta que probablemente despertó a los vecinos. La voz de Mason Harper llegó a través de la puerta lo suficientemente fuerte como para calificar como un disturbio público. Mis llaves no funcionaban, como si esto fuera algún tipo de falla técnica en lugar de una elección deliberada. Suspiré. Eché las mantas hacia atrás y bajé las escaleras con mis pantalones de pijama y camiseta. A través de la ventana de la puerta principal pude ver a Harper parada en el porche con la misma ropa había estado usando ayer. Su cabello haciendo esa cosa donde está desordenado y de alguna manera todavía deliberadamente peinado. Me vio acercarme y su rostro se iluminó con alivio, que murió inmediatamente cuando abrí la puerta con la cadena de seguridad todavía atada. ¿Mason qué? Ella comenzó, pero la interrumpí señalando la ordenada fila de maletas alineadas justo dentro de la puerta, perfectamente visible a través del espacio de 6 pulgadas que la cadena permitía. Sus ojos fueron de mí a las maletas, a mí, otra vez procesando lo que estaba viendo como una computadora tratando de cargar una página web en Internet por acceso telefónico. Es una característica, no un error, dije con calma, mi voz aún áspera por el sueño. Pero mi resolución cristalina. Ella parpadeó como si acabara de hablar un griego antiguo, lo que logró sacar su cerebro claramente luchando por ponerse al día con la realidad de la situación. La cerradura, aclaré apoyado contra el marco de la puerta con la energía casual de un hombre que había tenido el mejor sueño que había tenido en meses. Ha cambiado deliberadamente a propósito, con intención. La cara de Harper pasó por la confusión, incredulidad y luego aterrizó en la ira con la velocidad de alguien cambiando los canales de televisión. ¿Qué es esto?, ella exigió, su voz subiendo a un tono que perros de 3 condados probablemente la oyeron. Trató de empujar la puerta para abrirla, pero la cadena se mantuvo firme, lo que pareció enojarla aún más. ¿Esto es una broma? ¿En serio cambiaste las cerraduras? En serio cambié las cerraduras. Confirmé, que me agaché para agarrar la primera maleta y maniobrarla a través de la estrecha abertura. Cayó al porche. Seguida por la segunda, luego la tercera y la cuarta. Se llama consecuencias. Tú las activaste. Lo dije con naturalidad, como si estuviera explicando cómo funciona una tostadora, porque honestamente la causa y el efecto aquí me parecía bastante sencilla. Ella miró las maletas como si fueran artefactos extraterrestres que se hubieran materializado de repente en su porche. No puedes hacer esto. Ella espetó, su voz golpeando esa frecuencia que hace que te duelan los dientes. Estamos casados, esta es mi casa. También negué con la cabeza lentamente, aún manteniendo esa actitud extrañamente tranquila que claramente la estaba asustando más que si hubiera estado gritando. Me confundes con un hombre que pide permiso, dije, y vi esas palabras aterrizar como un puñetazo. Su boca se abrió y cerró unas cuantas veces genuinamente sin palabras. Lo cual era algo raro y hermoso. Me enviaste un mensaje de texto diciéndome que no eres de mi propiedad y que no te llamara, así que respeté tu independencia terminando nuestro matrimonio y devolviéndote tus cosas de nada. Eso no es lo que quise decir, ella balbuceó tratando de encontrar palabras que de alguna manera reescribieran las últimas 12 horas. Estás siendo loco. Ah, ahí estaba la palabra insensato que usa la gente cuando no puede creer que alguien finalmente les haya plantado cara. Sonreí, no con malicia. Simplemente me divertía de verdad. La absoluta audacia de llamarme loco cuando ella fue quien desencadenó toda esta secuencia de acontecimientos. No, corregí con suavidad. Insensato sería seguir aceptando la falta de respeto porque tengo miedo de estar solo. Esto es cordura. Esto es autoconservación. Esta soy yo finalmente entendiendo que merezco algo mejor que una esposa que trata la cortesía como un insulto. Se encendió una luz en la casa del vecino, en la del señor Peterson. Genial, ahora tendríamos testigos de este circo. Los ojos de Harper estaban empezando a humedecerse y reconocí el comienzo de las lágrimas, que podían ser emoción genuina o manipulación táctica. Con Harper, usualmente era una mezcla de ambas. Mason, por favor, dijo, bajando la voz a ese tono suave y vulnerable que solía hacerme ceder de inmediato. ¿Podemos hablar de esto? Solo estaba molesta. No quise decir lo que dije en ese mensaje, pero lo enviaste. De todos modos, señalé que seguía de pie en mi puerta como un gorila en el club más triste del mundo, y eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente piensas versus lo que dices cuando quieres algo. Pensaste que podrías enviarme un mensaje de texto irrespetuoso y supongo que te equivocaste. Se secó los ojos, corriéndote el rímel por la mejilla.
¿A dónde se supone que debo ir? Preguntó y realmente no sabía si esperaba que tuviera una respuesta o si esto era retórico. En lugar de tu madre sugerí que Becca es una de tus amigas de yoga que siempre está hablando de su habitación de invitados y energía positiva. No lo sé, Harper, y honestamente. Ya no es mi problema, te arrepentirás de esto, dijo, y ahí estaba la amenaza, la última carta que la gente juega cuando se ha quedado sin argumentos razonables. Su voz tenía acero ahora, las lágrimas secándose mientras la ira tomaba el control. Cuando estás solo y miserable te arrepentirás de haberme alejado. Consideré esto por un momento, realmente lo pensé y luego negué con la cabeza. Tal vez lo admití porque no soy una adivina y quién sabe qué futuro sentiría Mason, pero al menos me arrepentiré en paz y honestamente, eso suena bastante bien ahora mismo. Empecé a cerrar la puerta pero metió el pie en el hueco, lo cual fue valiente o estúpido o ambos. Mason, no hagas esto. Suplicó una vez más. Podemos arreglar esto. Cambiaré. Estaré mejor. Miré su pie, luego su cara, luego de nuevo su pie. Mueve el pie. Dije en voz baja. Harper, no estoy bromeando, mueve el pie o llamaré a la policía por allanamiento. Sus ojos se abrieron de par en par. No había esperado ese nivel de compromiso con mi decisión. Retiró el pie lentamente, todavía mirándome como si estuviera esperando a que me quebrara, a que me volviera a convertir en el masón pusilánime que toleró esta tontería durante años. Adiós, Harper, dije y cerré la puerta. Giré el cerrojo con un clic satisfactorio que sonó como libertad. Luego me quedé allí escuchándola. Al otro lado escuché un sollozo, luego lo que podría haber sido una patada a una de las maletas, luego el sonido de su equipaje arrastrando por los escalones del porche. Cada golpe de una maleta en un escalón era como una cuenta regresiva para mí. Nueva vida. Caminé hacia la ventana de la sala de estar y la vi cargar las maletas en su auto. Un proceso que se hizo difícil por el hecho de que estaba llorando y enojada y aparentemente nunca se había dado cuenta de lo pesadas que son en realidad las maletas. El señor Peterson definitivamente también estaba mirando desde su ventana. Podía ver su cortina moviéndose. Mañana todo el vecindario lo sabría, lo que significaba que mañana traería llamadas telefónicas y preguntas y probablemente algún juicio, pero ahora mismo viendo las luces traseras de Harper desaparecer por la calle a las 1:15 de la mañana. No sentí nada más que alivio, un alivio tan profundo. Fue casi físico, como si alguien hubiera estado parado sobre mi pecho durante años y finalmente se bajó. Cerré la puerta principal con la nueva cerradura de la que solo yo tenía llaves y volví a colocar la cadena de seguridad porque aparentemente estaba paranoica ahora, o era inteligente o ambas cosas. Caminé de regreso arriba. Me metí en la cama y miré al techo por un minuto. Mi teléfono estaba misericordiosamente en silencio. Harper aparentemente había recibido el mensaje de que llamar era inútil. La casa se asentó a mi alrededor con esos crujidos y estallidos que hacen las casas, sonidos que apenas había notado antes pero que ahora parecían más fuertes en ausencia de tensión y drama. Alexa, dije en la oscuridad, toca Single Ladies. La voz de Beyoncé llenó el dormitorio de nuevo, y me reí. El tipo de risa que es mitad loca y mitad liberada. Agarré mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Dan. Ella regresó, le di las maletas a través de una puerta encadenada y la despedí. Está hecho. Su respuesta llegó casi de inmediato. Legendario, estás comprando la primera ronda el viernes. Bajé mi teléfono, apagué la música y cerré los ojos. Mañana lidiaré con las consecuencias, las llamadas de sus padres, las preguntas de los amigos, las inevitables publicaciones en las redes sociales del lado de Harper pintándome como el villano en su historia. Pero esta noche en mi casa con mis nuevas cerraduras y mis límites firmemente establecidos estaba en paz. El último pensamiento que tuve antes de quedarme dormido fue simple: la dignidad se siente mejor que la compañía. Prefiero estar solo y respetarme a mí mismo que en pareja y ser miserable. Me tomó 10 años de matrimonio aprender esa lección, pero más vale tarde que nunca. Cuando el sueño finalmente me reclamó sonreí en mi almohada y pensé en cómo a veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es cerrar una puerta que debería haber estado cerrada hace años. El señor Peterson podía cotillear todo lo que quisiera. Harper podía contar cualquier versión de esta historia que la hiciera sentir mejor. Nada de eso importaba porque finalmente había hecho lo único que debería haber hecho meses atrás. Me había elegido a mí misma y esa elección entregada a través de una puerta con cadena a medianoche con 4 maletas como puntuación fue la mejor decisión que había tomado en años. La casa estaba en silencio, mi conciencia estaba tranquila y por primera vez en más tiempo del que podía recordar me quedé dormida esperando con ansias el día siguiente. A la mañana siguiente presenté los papeles del divorcio. El papeleo nunca se sintió tan espiritual. Ray llamó para preguntarme si hablaba en serio y le dije que estaba tranquila. Eso da más miedo que seriedad. El padre de Harper vino a recoger más de sus cosas y tuvimos ese intercambio silencioso de no que los hombres hacen cuando las palabras simplemente complicarían las cosas. Cuando dijo que Harper lo estaba pasando mal, respondí que mi felpudo también,
pero aún así lo estoy reemplazando. Esa noche Rey y Jenny vinieron con costillas, comimos en el patio trasero y por primera vez en años la risa no fue forzada, nadie caminaba sobre cáscaras de huevo o evitaba temas que pudieran molestar. Harper, solo existíamos, hablamos de cosas normales y disfrutamos de estar vivos. La paz, pensé que sabía a humo y libertad, sabe a tomar decisiones por ti mismo y no disculparte por tener límites, sabe a costillas compartidas con amigos de verdad que no te exigen que finjas que todo está bien cuando no es así. Semanas después me encontré con Becca en el supermercado. Ella es miserable, dijo Becca como si esto fuera información. Necesitaba. No quería decir ese mensaje. Sonreí, cogí cereal del estante y no quería decir mi respuesta, pero mira qué bien quedó. Becca me miró con los ojos entrecerrados. Tienes más frío del que pensaba. Me reí entre dientes. No, solo estoy a temperatura ambiente, cómoda para los humanos. Hace meses, compré un ahumador, fui al gimnasio y redescubrí mi amor por el silencio. Cuando me preguntaron si alguna vez volvería con Harper, dije que no se aceptan devoluciones. Sin intercambios. Aprendí algo simple pero profundo. La paz no es aburrida. Es solo la ausencia de estupidez. Es la libertad de existir sin drama, sin andar con pies de plomo, sin sacrificar el amor propio por la comodidad de alguien más. Cuando mi teléfono vibró una noche tarde con el nombre de Harper en la pantalla, me reí y le susurré a la oscuridad: lo siento, cariño, este número ya no acepta dramas. Luego lo bloqueé y volví a dormirme rodeado del sonido más hermoso del mundo, el silencio.